Bueno, ahora lo que les voy a explicar es polisacáridos. Los polisacáridos son las biomoléculas o macromoléculas donde tienen una fórmula general, carbono 6, hidrógeno 6, oxígeno 5, donde está entre paréntesis y hay una N. Esa N significa que se repite muchas veces. Hay libros que dicen que es a partir de 200 unidades de monosacáridos, otras 300 unidades de monosacáridos. ¿Cómo hago para estudiarme esa fórmula? Bien, como son unidades repetitivas de cetosas, bien, y la cetosa tiene una fórmula, disculpen, no cetosas, una hexosa, bien, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, por cada unión se libera una molécula de agua. Entonces, si yo resto, me queda carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 5, que se repite n veces. Bien. En la clasificación de los polisacáridos, los de reserva son el almidón y el glucógeno, bien, y estructurales, la quitina y la celulosa, bien. Dentro del programa he visto bien y no está la quitina y la celulosa, bien, pero que sepan que son estructurales. La celulosa forma parte de la madera, es el polisacárido más abundante de la naturaleza, y la quitina forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, que son las cucarachas. Vamos a focalizarnos en el almidón, es el polisacárido de reserva de las plantas o de los vegetales, puedo decir. Es un homopolisacárido formado por unidades de alfa de glucosa, bien. Tiene dos fracciones, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es la parte lineal y representa el 20% de la molécula. Significa que la parte más grande está formada por la amilopectina, que forma el 80%. Ahí ustedes tienen para ampliar toda la parte teórica, bien. La amilosa es la parte lineal y las uniones glicosídicas son 1,4, bien, entre una molécula de glucosa entre el carbono 1 y el carbono 4 de la siguiente y así sucesivamente. Y la amilopectina, bien, tiene ramificaciones, o sea, esa parte tiene uniones lineales, alfa 1,4, y después tiene ramificaciones que lo hace a través de la alfa 1,6, bien. Entonces, yo lo que les hice, para que ustedes entiendan la estructura del almidón, deben partir de Rosanov, bien. Hacer la estructura lineal con el ataque nucleofílico desde el oxidrilo del carbono 5 hacia el carbono 1 que tiene el grupo carbonilo, armo el hemiacetal que es el alfa y después armo la estructura cíclica. Entonces, ¿qué hice yo? Hice 3 estructuras cíclicas, considerando que uní el carbono 1 de la primera glucosa con el carbono 4 de la segunda, ¿bien? Y esa segunda lo uní entre el 1 y el 4 respectivamente, ¿bien? Pero hemos dicho que se repite n veces, entonces por eso puse entre paréntesis la del medio, que se repite n veces. Por ejemplo, ¿qué son esas n veces? 200 veces, ¿bien? 200 unidades de glucosa. Entonces, toda esa parte lineal de 200, 250 constituye la amilosa, ¿bien? Porque es la parte lineal del almidón. Y después se tiene que unir toda esa fracción grande que es la amilopectina, ¿bien? Y la amilopectina tiene una parte lineal y una parte ramificada. Cuando se una la amilopectina, se va a unir por el enlace 1,6, ¿bien? O sea, entre el carbono 1 de la glucosa con el carbono 6 de la otra parte de la fracción. Pero la amilopectina tiene una parte lineal y una parte ramificada. Esa parte lineal, para distinguirla de la amilosa, se repite n veces menor que la amilosa. Si la amilosa tiene 250 unidades de glucosa,
esta partecita va a tener 150. 130 sufre ramificación. Después 130 lineal sufre ramificación. Bien. A su vez, yo ahí como que les amplié cómo se forma esa unión en la ramificación 1,6. Recuerden que siempre se forma una molécula de agua. Bien. Yo lo que quiero que tengan en cuenta que en esta molécula enorme de almidón sí va a quedar un extremo libre, bien, donde tiene el grupo carbonilo potencialmente libre, supuestamente, pero ustedes se tienen que imaginar que es una molécula tan grande, bien, que no, cuando yo la hago reaccionar con el reactivo de Fehling o de Tollens, no va a dar positiva ninguna de las dos reacciones. Entonces, ni el almidón, ni la amilosa, ni la amilopectina son azúcares reductores. Bien, ¿por qué? Porque son moléculas tan grandes que es inaccesible para el reactivo de Fehling o de Tollens, que son oxidantes de tipo suave, encontrar esa partecita, digamos, del grupo carbonilo para poder dar la reacción química. Bien. Si vemos, la hidrólisis del almidón se realiza con ácidos minerales o con enzimas. Las enzimas se llaman amilasas. Bien. Cuando se realiza la hidrólisis ácida, yo tengo que entender como que se va fraccionando entre sí. El almidón se fracciona dando compuestos, bien, que no tienen una fórmula general conocida, sino que se conocen con el nombre de dextrinas. Bien, yo me tengo que imaginar esa molécula muy grande que si yo la voy hidrolizando con ácidos va generando esas fracciones. Cuando se hidroliza por primera vez, en la primera etapa de la hidrólisis, se generan maltosas, bien, y amilodextrinas. Si yo sigo la hidrólisis, voy a seguir generando ese disacárido que conforma el almidón, que es la maltosa, y me va a dar acrodextrinas. Si yo continúo hidrolizando las acrodextrinas, voy a obtener maltosa, y si yo hidrolizo la maltosa, voy a obtener glucosa. Con el yodo, a mí me permite conocer el grado de hidrólisis del almidón, debido a que ya la acrodextrina y la maltosa y la glucosa no se colorean con el yodo, pero el grado de hidrólisis en la amilodextrina va pasando entre un azul violáceo y un rojizo. Bien. Y con respecto al glucógeno, es el polisacárido de reserva de los animales, incluido el hombre, es un homopolisacárido, bien, formado por unidades de alfa de glucosa. Lo mismo que el almidón, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es similar a la amilopectina, bien, pero con más ramificaciones. Si tiene más ramificaciones, significa que esa partecita lineal, si yo la comparo con la amilopectina, son más pequeños. A ver, para que ustedes me entiendan. Si en la amilopectina la parte lineal tiene 150 unidades de monosacárido, o sea, de glucosa, y después viene la ramificación, en el glucógeno tengo 100, 90, ¿bien? Viene ramificación. 90 viene ramificación, ¿bien? Significa que los libros dicen que el glucógeno es más ramificado que la amilopectina, o sea que posee unidades alfa 1,4 en sus partes lineales y alfa 1,6 en sus ramificaciones. Y lo mismo que el almidón no es un azúcar reductor. ¿Por qué? Por la misma razón. Es una molécula muy grande, bien, entonces es inaccesible o inasequible, también dicen algunos libros, de los reactivos de Fehling o de Tollens, de encontrar ese extremo reductor. Bien. Y con respecto a los otros dos, la celulosa está formada por unidades de beta de glucosa, bien, que si ustedes la pueden hacer a la estructura y entenderlo, en ese caso el disacárido que se repite es la celobiosa en la celulosa, bien, y la quitina está formada por polímeros de N-acetilglucosamina, y esos dos son polímeros
disculpen, polisacáridos estructurales.